Bien, chicos, bueno, igualmente los que deseen ingresar pueden hacerlo. Vamos a dejar la salita abierta para que puedan ir entrando de poco en poco, pero para no perder más tiempo, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Muchos ya me conocen aquí, tuvimos clasecitas del día jueves. Mi nombre es Mercedes Paredes, soy psicóloga y es nuestra segunda clase para el curso de Psicología del Desarrollo Infantil y Adolescente. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar primero con un recordatorio, chicos. A ver, quiero saber si se acuerdan lo que hemos trabajado el día jueves. Miren que son pocos días los que han pasado, ¿ah? Es jueves, un día nada más, viernes y hoy día sábado, así que en teoría deberían estar frescos. Entonces les voy a habilitar el micro, por favor, de forma ordenada. Vamos prendiendo los micros y vamos a ir compartiendo. A ver, me dicen, ¿qué vimos la sesión anterior? A ver, ahí tienen la oportunidad de prender los micros para que puedan compartirme conmigo. ¿Quién se acuerda que hicimos? Getsemaní. Efectivamente, teorías de la psicología. Perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿qué más vimos? ¿Qué teorías vimos? A ver, ¿qué tan importante era conocer las teorías? ¿Por qué les dije en la primera sesión, chicos, que era importante saber las teorías? Vimos también las teorías conductuales. Sí, Mariela, efectivamente, teorías conductuales. ¿Qué más por ahí? A ver, participen del desarrollo. Gracias, Antonella. Buenas noches, también vimos teorías del desarrollo, teoría de biología, teoría psicoanalítica, teoría conductual, teoría cognitiva y teoría contextual. Genial, Amparo. Chicos, recuerden que vimos 5 teorías. Efectivamente, Amparo nos ha ayudado ahí grandemente diciéndonos cuáles de las teorías vimos. Igual no crean que me he olvidado, les dejamos de tareita ahí algunos autores más para que ustedes puedan revisarlo. Si bien es cierto, la primera sesión ha sido bastante teórica, ¿ya? Porque era importante, les comenté, que nosotros conozcamos las teorías de lo que vamos a trabajar, ¿no? Es como que no podemos nosotros hacer una intervención en un paciente con depresión cuando no sabemos qué es la depresión. Entonces, igual acá, es importante que nosotros conozcamos el desarrollo, la psicología del desarrollo. Bueno, en este curso vamos a hablar netamente de infancia y adolescencia, pero no podemos entrar a conocer la psicología del desarrollo sin conocer cuáles son la fundamentación teórica, los conceptos, ¿no? Que han habido previos a la psicología del desarrollo. Entonces, bien, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, chicos? Entonces, nada, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que vamos a hablar básicamente sobre las etapas del desarrollo, ¿ok? En la primera sesión hablábamos de teorías, ¿no? Fundamentación teórica netamente de la psicología del desarrollo. Esta segunda sesión vamos a hablar sobre las etapas de manera general, ¿no? Las etapas del desarrollo de forma general. La tercera sesión y la cuarta sesión vamos a hablar ya sobre el desarrollo físico y cognitivo. Y nuestra última sesión, que es el próximo sábado, vamos a hablar netamente de los factores de riesgo y de los factores protectores que se van a presentar tanto en infancia como en adolescencia y cómo nosotros podemos intervenir. ¿Qué estrategias nosotros podemos aplicar para intervenir cuando veamos que hay factores de riesgo en la infancia y en la adolescencia? ¿Ok? Entonces, nada, vamos a ya dar inicio de una vez para que no nos gane el tiempo. Primero que nada, chicos, el objetivo de la sesión. No me gusta nunca iniciar a mí una clase sin que mis alumnos tengan claro cuál es el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión del día de hoy es entender y comprender cada una de las etapas por las que pasan los niños y adolescentes. Es importante que nosotros conozcamos las etapas, pero más importante es que nosotros comprendamos, ¿no? Porque a veces decimos, pero ¿por qué mi hijo está cambiando tanto? Mi hijo no era así, o el niño en el aula cuando estaba en inicial no era así y ahora hay un cambio tremendo. Entonces, es importante que nosotros conozcamos y comprendamos, porque bien podemos decir, ah, ya sí, conozco que hay una etapa de la adolescencia, ya, pero no la comprendo.
¿Y por qué no la comprendo? Porque muchas veces no la he estudiado. No sé qué ocurre en la adolescencia. Sé que hay cambios físicos, sé que hay algunos cambios emocionales, pero no lo conozco a profundidad. Entonces, como no lo conozco a profundidad, no lo comprendo. Al igual que en la infancia, ¿no? Conozco que hay cambios, pero como no lo comprendo, entonces usualmente no puedo abordarlo. Entonces, hoy vamos a ver cada una de las etapas hasta la adolescencia, ¿ya, chicos? Y bueno, el objetivo, les recalco nuevamente, es entender, pero no solo entender, sino comprenderlas. Comprenderlas las etapas para que nosotros en un futuro más adelante podamos abordarlas como tal. Primero, antes de empezar de lleno con nuestra clase, es importante, chicos, que nosotros conozcamos la diferencia que hay entre crecimiento y desarrollo. Recuerden que nuestro curso es Psicología del Desarrollo y en la sesión anterior hablábamos de que la psicología del desarrollo comprendía 4 pilares, ¿no? Hablábamos del desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, desarrollo social, ¿ya? Pero dentro de la psicología del desarrollo es notable que va a haber siempre un crecimiento acorde a cómo el ser humano va a ir evolucionando, va a ir creciendo, ¿no? Como su propio nombre lo dice. Entonces, para eso necesito que ustedes tengan en claro qué es desarrollo y qué es crecimiento. Para ello, primero en definición, nos dice que el crecimiento es el aumento en tamaño y peso físico del cuerpo. Hablamos de cosas bastante evidentes de forma física. ¿Y qué es el desarrollo? El desarrollo es la progresión en habilidades y capacidades como caminar, gatear, hablar, resolver problemas. Eso es la gran diferencia entre desarrollo y crecimiento. Nos vamos dando cuenta entonces que, crecimiento lo vamos a abordar más a los aspectos físicos que el cuerpo humano va a ir teniendo en su proceso de evolución, a los cambios físicos como tal. Mientras que el desarrollo nos va a hablar un poquito más sobre el progreso que va a haber en las habilidades, no solamente cognitivas, no solamente habilidades sociales, sino en las habilidades en todo nivel de la persona. La naturaleza del crecimiento nos dice que es cuantitativo y efectivamente, ¿no? Porque durante el crecimiento nosotros podemos medir en cifras cuánto peso, cuánto cuál es mi altura, ¿no? Por eso nos dice acá, es cuantitativo, ¿ok? Lo puedo medir. Si quiero saber cuánto peso, utilizo lo que son los kilogramos. Si quiero saber cuánto mido, utilizo el metraje o el centímetro. En cambio, nos dice que el desarrollo no, que el desarrollo es más cualitativo, que el desarrollo nos obliga a usar nuestro método de observación, ¿no? Tenemos que observar el avance de funciones complejas, ¿no? Como les comenté hace un momento, hablamos de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Eso no lo podemos medir, chicos. ¿Ustedes creen que nosotros podemos medir, voy a medir cuánto mejoró mis habilidades sociales? ¿Lo puedo medir? ¿Lo puedo pesar? ¿Lo puedo medir con agarrar mi centímetro? ¿Lo puedo medir? No se puede. Entonces nos habla más de que esto es cualitativo. Finalmente, bueno, el crecimiento se puede medir como utilizando básculas, utilizando cintas métricas, mientras que el desarrollo se va a evaluar siempre a través de la observación. Para todos los que somos aquí psicólogos, docentes, y no solamente psicólogos docentes, sino si hay papitos, mamitas, cuidadores aquí dentro de este curso, la observación es un método increíble, chicos. El que nosotros podamos observar cada detalle nos va a salvar siempre de que no se nos escapen datos específicos, de que no se nos escapen cositas, avances o retrocesos que usualmente tiene el niño o el paciente en consulta o en sesión. Entonces, la medición del desarrollo es siempre a través de la observación. Bueno, como resultado nos dice que el crecimiento, bueno, son cambios visibles, ¿no? Como les comentaba, son cambios totalmente visibles que nosotros vamos a ver en el niño, el adolescente, a nivel físico, ¿no? El crecimiento nos habla más de lo físico, como cuánto he aumentado de peso, cuánto he crecido, ¿ok? Y mientras que el desarrollo nos dice que implica mayor madurez y funcionalidad.
reflexionando en conocimientos, emociones y relaciones sociales, ¿no? No es lo mismo cómo yo me relaciono cuando estoy en la etapa de la infancia a cómo ya finalmente, bueno, en la etapa de la adolescencia, mis vínculos afectivos se fortalecen. O sea, no es lo mismo los vínculos que voy formando en mi infancia a mis vínculos que formo en la adolescencia. Ni tampoco es lo mismo los vínculos de la adolescencia con los vínculos que voy a formar en la etapa adulta. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos teniendo un poquito más claro las diferencias entre crecimiento y desarrollo. Eso tienen que tenerlo bien clarito, chicos. Bien, entonces arrancamos con las etapas del desarrollo. Como les dije, ahora vamos a ver lo que son las etapas hasta la adolescencia, un poquito de manera general, ¿ya? Porque en las siguientes sesiones vamos a hablar profundamente del desarrollo físico, cognitivo y finalmente factores, pues, ¿no? En la última sesión. Pero ahora necesito que conozcan las etapas. Las hemos dividido de la siguiente forma, chicos. Estamos abarcando desde la etapa prenatal, pero no quiero iniciar la etapa prenatal sin antes saltarme la etapa de lo que es la concepción, así que les voy a poner un videito corto, un videito breve, para que podamos ver el tema de la concepción, porque cuando hablemos en la próxima sesión sobre el desarrollo físico, vamos a hablar un poquito de material genético durante la concepción y la formación. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el siguiente videito. A ver. Proceso de fecundación. La fecundación es la grandiosa historia de un esperma enfrentando situaciones increíbles para unirse con un óvulo y formar una nueva vida. Durante una relación sexual, alrededor de 300 millones de espermas entran a la vagina. Poco después, millones de ellos deberán fluir fuera de ella o morir en su ambiente ácido. Sin embargo, son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea. Después, el esperma debe pasar a través del cérvix, que es la parte inferior del útero que se abre dentro de la vagina. Usualmente este se mantiene cerrado, pero mientras la mujer ovula, permanece abierto durante algunos días. El esperma tiene la difícil tarea de nadar a través de la mucosa cervical, misma que tiene una consistencia muy acuosa, con la intención de que el esperma llegue al útero rápidamente. Una vez dentro del cérvix, los espermas continúan nadando hacia el útero, pero millones de ellos morirán tratando de penetrar la mucosa. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los caminos del cérvix, pero luego podrían continuar su travesía. Ya dentro del útero, existen contracciones musculares que ayudan al esperma en su camino al óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer, al confundir a los espermas con invasores, destruye a miles. Posteriormente, la mitad de los espermas entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Ahora, solo algunos miles perduran dentro del tubo de falopio. Mientras tanto, pequeños cilios empujan al óvulo hacia el útero para continuar, por lo que el espermatozoide debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Sin embargo, cabe destacar que algunos espermas quedan atrapados en la cilia y mueren durante esta parte del viaje. Por otro lado, algunos químicos en el tracto reproductivo causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien. Como resultado, el esperma se torna hiperactivo, lo que lo hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente, el esperma llega al óvulo. En este momento, solo algunas docenas de los 300 millones de espermas permanecen en la travesía. El esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida, misma que tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal. Dentro de la zona pelúcida existe un pequeño espacio lleno de fluido, justo fuera de la membrana ovular, y el primer esperma en hacer contacto fertilizará el óvulo. Así es, después de una peligrosa aventura y en contra de todo pronóstico, un solo esperma se adhiere a la membrana ovular.
En unos minutos, sus membranas externas se fusionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana que previenen que otro esperma se adhiera a ella, para después soltar químicos que repelen a otros espermas del óvulo, haciéndolo impenetrable. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino se esparce y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. Dentro, el material genético se reforma en 23 cromosomas. Por su parte, el material genético femenino se despierta y termina de dividirse por la fusión del esperma con el óvulo, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también cuenta con 23 cromosomas. Al formarse los pronúcleos masculino y femenino, tejidos llamados microtúbulos jalan a estos así, uniendo los dos grupos de cromosomas y completando el proceso de fecundación. En este instante, nace un código genético único, determinando su sexo, color de cabello, color de ojos y cientos de otras características. El nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora las trompas de Falopio y los cilios barren gentilmente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantarán en las ricas paredes uterinas, creciendo y madurando por los siguientes 9 meses hasta el nacimiento de una nueva vida. Si te gustó este video, dale like, compártelo. Bien, chicos, entonces ahí tenemos lo que es un poquito más sobre la concepción antes de meterme de lleno a lo que es la etapa prenatal, ¿ok? Entonces, quería que conozcan un poquito, así sea el video cortito, sobre lo que ocurre antes de nuestra etapa prenatal, ¿no? Durante la concepción. ¿Cómo es que ocurre este proceso maravilloso de la concepción? Ya con esto de aquí, entonces vámonos a lo que es la etapa prenatal. ¿Qué nos dice la etapa prenatal, chicos? Nos dice que esta etapa abarca desde la concepción, que es el videito que hemos visto, hasta el momento del parto. ¿Ok? Y dentro de lo que es la etapa prenatal hay muchísimos factores importantes. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que nos piden bastantes cuidados cuando estamos en el proceso de la etapa prenatal? Cuando la mamita está embarazada, porque hay controles, porque hay algunas restricciones que la mamá debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, no tomar, nada de bebidas alcohólicas, no fumar, no consumir ciertos medicamentos. Hay una serie de factores de riesgos en cada una de las etapas del desarrollo. Bien, entonces les comentaba que todos esos factores de riesgo nosotros los vamos a ver en la última clase, porque necesito conocer los factores de riesgo y necesito que ustedes tengan estrategias para poder intervenir ante algunos factores de riesgo. Sin embargo, quiero que quede claro que en cada una de las etapas hay factores de riesgo, pero hay factores protectores. Entonces, cada una de nuestras etapas siempre va a tener consigo, Miriam, me escribes por favor al chat y te leo, porque si no ahorita activo el micro. Ok, la asistencia. Ok, entonces chicos, hablamos de que en esta etapa es importante los cuidados porque es el momento en el que el bebé se va a desarrollar y muchas veces he escuchado pues no, que dicen, no, pero todavía no, porque todavía no nace, entonces todavía el bebé no siente. No, todavía no se forma, todavía no se forma su corazón o todavía no se forma su cerebro, su pulmón, entonces todavía no, y no es así. Recuerden que los vínculos se van desarrollando desde la etapa prenatal. Entonces es fundamental que nosotros o las personas que decidan ser mamás desde esta etapa en adelante estén en situaciones ambientales, contextos ambientales positivos, que lleven una vida saludable, que a nivel emocional se encuentren de forma equilibrada. ¿Ok? Entonces, nada, continuamos. En la etapa prenatal nos dice que abarca desde la concepción hasta el parto. Luego tenemos la etapa de parto, ¿no? Aquí tenemos el parto natural, que consta de 3 etapas que son dilatación, expulsión y alumbramiento. Bueno, también está lo que es el parto cesárea. Pero en este caso, ¿qué nos va a decir sobre el parto? Es importante que la mamá que dé a luz se encuentre en, primero, un espacio seguro. ¿Ok? Porque de por sí el parto
Y el nacimiento, tanto como el parto a nivel de la mamá, es una situación complicada, es una situación difícil. Entonces necesitamos que esta personita que va a dar a luz se encuentre en un espacio seguro y se encuentre rodeado de personas que le van a dar seguridad. No encontrarse con personal de la salud que les va a generar estrés y les va a generar ansiedad, les va a generar preocupación en el momento del parto, sino que necesitamos que el parto sea lo más ameno posible, ¿no? Si bien es cierto, es un proceso complicado, doloroso también, pero necesitamos que sea lo más ameno posible y que esté en las condiciones más amenas para la mamá. ¿Qué me dice? La depresión postparto es un factor de riesgo, definitivamente. Entonces, en la depresión postparto lo vamos a ver dentro de factores de riesgo, porque si bien es cierto la depresión postparto, chicos, no ocurre siempre, es decir, no todas las mamás que dan a luz les da una depresión postparto, pero es un factor de riesgo porque sí hay un porcentaje considerable de personas que pasan por esto. Entonces, no te preocupes, en este caso vamos a ver los factores de riesgo en la última parte de la clase. Señorita Pérez, se me complica decir tu nombre. Bien, continuamos. Ahora hablando del nacimiento un poquito, ¿no? El nacimiento nos dice que es una etapa en la que el feto sufre estrés. ¿Por qué, Mercedes? ¿Por qué el feto sufriría estrés al nacer si no está haciendo nada, ¿no? Los que están haciendo el trabajo son los doctores y la mamá. No es así, chicos. El feto va a pasar por un proceso de estrés. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando de un ambiente en el que el bebé ha estado 9 meses de vida a un ambiente totalmente diferente, donde la temperatura es diferente, donde la presión del oxígeno es diferente. Entonces, el feto pasa por un proceso de estrés, pero eso no quiere decir que su organismo no está apto para procesarlo. El organismo lo va a obligar a que este bebé se adapte a las nuevas condiciones de vida que va a llevar en adelante. ¿Me entienden? Entonces, esta etapa del desarrollo también es importante. Ahora, los doctores dentro de lo que es el proceso del alumbramiento tienen, ¿no? Sus mecanismos como tal. No sé si tengo por acá alguna enfermera o doctora, pero ellos tienen un proceso el cual tienen que seguir al pie de la letra, pues, ¿no? Para asegurarse de que el bebé ha nacido bien, de que el bebé no ha ingerido líquido, de que el bebé está no sé, la manera en la que el bebé llora también son indicios de muchas cosas. Si es que llora, si no llora, ¿por qué no lo hace? Entonces, es todo un proceso complejo para el bebé en el nacimiento, pero también complejo para la mamá durante el parto. ¿Ok? Ahora, en la etapa perinatal, si bien es cierto la etapa perinatal nos abarca desde la semana 22 del embarazo, pero lo ponemos en la última partecita porque nos dice que esta etapa perinatal se va a quedar con nosotros hasta los 7 días posterior al nacimiento. Entonces nos dice que en esta etapa, después de haber nacido el bebé, 7 días vamos a tener que estar observando constantemente que esté bien, que sus signos vitales estén correctos, va a tener que llevar un control. Entonces, esta etapa perinatal es importante porque muchas veces, chicos, si bien es cierto, y yo entiendo que hay muchas enfermedades, sobre todo, por ejemplo, a nivel psicológico, que no podemos detectar hasta los 2 años, 3 años o 4 años, sin embargo, algunas otras enfermedades, si hablamos a nivel de la medicina, sí se pueden detectar en los primeros días, primeros meses de vida. Entonces, es importante que en esta etapa perinatal los papás sean bastante cuidadosos, bastante observadores, siempre estén preguntando, siempre si ven algo raro en el bebé, ¿por qué mi bebé tiene esta conducta? ¿Por qué mi bebé no me mira? Entonces, todo eso, chicos, siempre obsérvenlo. Por eso es que hace un momento en la PPT anterior hablábamos de que el desarrollo nosotros lo vamos a evidenciar siempre y cuando estemos observando mucho. No es como el crecimiento, ¿no? Que me voy a dar cuenta en números, ¿no? Si mi bebé está mal a nivel de, si hablamos de nutrición y baja de peso, me voy a dar cuenta porque bajó de peso. Y en números me doy cuenta que mi bebé en tal semana pesaba así y ahora bajó de peso. Sin embargo, en el desarrollo no va a ser así. Yo me voy a dar cuenta que algo está yendo mal porque yo observo. Entonces, mucho ojo con eso.
A ver, ahora vamos a ir a lo que es la infancia, la niñez temprana, la niñez intermedia y la adolescencia. Nos dice que en esta infancia temprana que nos va a abarcar desde los 0 añitos hasta los 3 añitos, vamos a ver si un crecimiento, porque de hecho los que son mamás, papás, cuidadores, aquí me van a dar fe de que los bebés hasta cierta edad llevan un control. Entonces, en ese control creo que siempre le van poniendo ahí cuánto ha crecido en una semana, si subió de peso, cuánto es lo que mi hijo debería estar pesando, si mi hijo está dentro del margen de lo normal. Entonces, en cuanto al crecimiento, efectivamente, ¿no? De 0 a 3 años hay un crecimiento, hay una evolución que va a ser evidente. Pero también va a ser evidente las habilidades motoras que el niño va a empezar a desarrollar, ¿no? Ya de 0 a 3 años empiezan los gateos, luego ya los primeros pasitos. Entonces son habilidades motoras que el niño va a ir desarrollando. Ya empezamos ya con lo que es sujetar objetos, lo vemos desde que el bebé en los primeros meses ya te agarra la manito, te presiona. Entonces todo eso abarca a nuestra etapa de la infancia temprana. Nuestra niñez temprana, de 3 a 6 años, nos dice que va a haber un crecimiento también, pero ya también nos dice que hay habilidades motoras complejas, ¿no? Por ejemplo, como está ahí en la imagen, ya el niño empieza a pintar, empieza a recortar, ¿no? Y sus habilidades motoras empiezan a ser más complejas que las que desarrollaba en la infancia temprana. En la niñez intermedia de 6 a 12 años, nos dice que el crecimiento se detiene un poco. Ya el crecimiento aquí es un poquito más lento, ¿no? Es un poquito más pausado. Sin embargo, a nivel cognitivo, ya empiezan los pensamientos más concretos, ¿ok? Ya empieza ya la interacción, las relaciones sociales, ¿ok? Y finalmente nos dice que la adolescencia, que abarca de entre los 12 a 18 años, empieza nuevamente el crecimiento evidente, los cambios físicos propios de la adolescencia, pero no solamente los cambios propios de la adolescencia a nivel físico, a nivel biológico, sino también crecimiento en todos los aspectos del ser humano, ¿no? Vamos a ver un avance en cuanto a la parte cognitiva, a la parte social. Aquí lo vamos a ver más detallado, chicos. Nos dice que en la infancia temprana empieza los primeros indicios de formación del apego, interacción social y forma apego con sus cuidadores. ¿Cómo empieza esta interacción social? No sé si muchas veces cuando vemos un bebé que nos mira y empieza a sonreír, ¿no? Empieza ahí con la sonrisita. Esa es el primer pasito que los bebés dan como anuncio de que ya quieren interactuar socialmente con los demás. Le llaman la famosa sonrisa social de los bebés, de los pequeñitos. Esos son sus primeros indicios de una interacción social. Ahora, la formación del apego, pero Mercedes, ¿cómo la formación del apego? De los 0 a 3 años, ya el bebé forma un apego con lo que es la mamá, el papá o las personas que lo cuidan, ¿no? Porque a veces por temitas de trabajo, muchas veces no siempre puede estar papá, no siempre puede estar mamá, sino que a veces también dejamos con la abuelita, el abuelito, la tía, los hermanos mayores. Entonces ya se empieza a formar un apego con los cuidadores. Aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de tipos de apego, conocemos que hay 3 formas, ¿no? El apego evitativo, bueno, que es uno de los apegos que impactan de forma negativa realmente en las relaciones posteriores, ¿no? Ahora, el apego que muchas veces se ve en las relaciones amorosas, pero es importante el tipo de apego que nosotros vamos a desarrollar durante esta infancia temprana. Generemos un apego saludable desde pequeñitos. Por eso hay, no sé, un dicho, y suena muy cliché, que es más fácil tratar a los niños pequeñitos que tratar de curar a alguien ya grande, ¿no? A un adulto. ¿Por qué? Porque nosotros en la etapa de la infancia podemos trabajar mucho. En la etapa de la infancia podemos nosotros manejar mucho el tema de factores de riesgo para que en una adolescencia o en una adultez la persona no desarrolle relaciones tóxicas, no desarrolle patrones de conductas disruptivos. Entonces, todo esto, la responsabilidad, la gran responsabilidad que hay desde pequeñitos,
la podemos nosotros moldear, como bien dice Jocelyn, en esta etapa de la vida. Muchas veces en sesión escucho papás que dicen, no, todavía está chiquito, ya déjalo que llore, ¿no? No, todavía está chiquito, ya que haga travesuras, ¿no? Ya más grande se dará cuenta. Y no es así. Más bien, cuando es más grande, la situación es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque no supimos abordar estos factores de riesgo, no los supimos abordar desde temprana edad. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces nos damos cuenta que desde la infancia temprana ya empiezan las primeras formas de apego. Es responsabilidad del papá, de la mamá o de los cuidadores desarrollar un apego saludable en esta primera infancia. ¿Qué nos dice en la parte de cognición social? Empiezan a desarrollar capacidades de observar, de controlar y de prever conductas de los demás. Empiezan ya a diferenciar personas de objetos a través de las experiencias compartidas con los cuidadores. Ya sabe quién es una persona que lo está cuidando y lo diferencia de repente del peluche que más le gusta. Ya sabe, en este caso, de repente observar e imitar conductas, ¿ya? Recuerden que en la sesión anterior hablábamos sobre el proceso de imitación y ustedes decían, ¿no? Pero señorita, hay muchas veces en las que el proceso de imitación no se da a los 5 años ni a los 6, sino se da mucho antes. Y tienen mucha razón, porque en esta parte de la infancia temprana empiezan los primeros indicios de imitación. Voy a empezar a imitar los patrones de conducta que tiene mi papá, mi mamá o las personas que me cuidan. Entonces empiezo a repetir esos patrones de conducta. Por eso que nos dicen que a nivel social, el infante empieza a lo que es no solamente imitar, sino también a controlar ciertas conductas que él va a repetir. ¿Ok? Y nos dice que también a nivel cognitivo, los bebés ya pasan de solamente intercambios afectivos, ¿no? De solamente abrazar, besar, van a pasar ya a las primeras palabras. ¿Qué quiere decir eso? Entramos ya a lo que es el lenguaje, la comunicación, el aprendizaje mediante la enseñanza y mediante la imitación. Ahora, ¿a qué te refieres con esto, Mercedes? Ya a los 3 años ustedes me pueden dar el sí. No es esta edad donde, es más, desde el primer año en adelante, no es esta edad donde ya el papá empieza a enseñarle al niño a decir mamá, papá, agua, pipí, popó. Eso de ahí es los primeros indicios de que ya el niño está siendo apto para iniciar su proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, va a aprender por imitación, porque en este caso va a aprender primero, va a decir papá solamente porque le estás enseñando a modular y a decir papá, ¿no? Pero es una forma de enseñanza, es una forma de aprendizaje. Entonces, a nivel cognitivo ya empezamos a desarrollar el lenguaje, el aprendizaje, ¿no? La imitación. Empezamos desde la infancia temprana con todo, como quien dice. Y aquí les dejo, esta tablita es de la sesión anterior. A ver, no sé quién se acordará en cuál de nuestros grandes autores nos da este cuadrito. La teoría de quién nos da este cuadrito. A ver si se acuerdan. No, no es Piaget, Pérez, no es Piaget. A ver, uno más, a ver si se acuerdan. Iván Pavlov, tampoco, Karen, castigadas las dos. No, chicos, esto es de Arnold Hessel, quien nos hablaba un poquito más acerca de muy bien, Estefanía. Arnold Hessel, efectivamente, sí. Nos hablaba un poquito más el tema de las habilidades motoras y la forma en la que nos vamos a ir desarrollando de acuerdo al entorno, ¿ok? Entonces, ¿qué nos decía él? Que de 0 a 3 meses el bebé ya adquiere movimiento ocular, ¿no? Es decir, le ponemos algo y el bebé empieza a seguirnos la mirada. Movimiento ocular, el control motriz de las manos y empieza a tender los rostros, empieza a mirarte detenidamente. De 3 a 6 meses nos dice que el bebé empieza a sostener su cabecita, empiezan a aparecer las risas, el murmullo, el jueguito con las manos, ya reconoce el biberón, ¿no? Si es que no toma biberón, ya reconoce lo que es la teta de la mamá y qué función tiene que es saciar una necesidad de él, que es alimentarse. De 6 a 9 meses nos dice que adquiere el dominio del tronco, ya manipula objetos con las manos, empiezan ahí, como les decía, las primeras palabritas, aprende a vocalizar y empieza a dominar el juego de pies.
De 9 meses hasta 1 año nos dice que ya domina la motricidad fina en manos y pies, ¿no? Ya empieza a gatear, también ya empieza a reconocer cuál es su nombre y ya quiere comer solo el bebé. Ya ahí empezamos a sentarlo en su propia mesita que él vaya comiendo solo. Y de 1 año hasta los 2 años nos indican que puede el bebé ya correr. Claro, obviamente no es un que va a correr así para una maratón, pero ya empieza el bebé ya a correr, a moverse un poquito más rápido. Ya empieza a formar frases. Ya no solamente están en palabras de mamá, papá, sino que ya de repente quiero agua, quiero hacer popó. Entonces ya empiezan a hacer frases un poquito más largas, más extensas. Y también nos comprende órdenes. ¿En qué sentido? Ya un bebito de 2 años, ya la mamá le dice, guarda tu juguete, el bebito va y empieza a guardar, ¿no? Ven, vamos a comer. El bebé ya sabe que se tiene que sentar en la mesa. Entonces, el bebé ya empieza a entender las órdenes que se le va a ir dando. Obviamente son órdenes breves, pues no órdenes pequeñas, no le vamos a decir al niño, oye, anda, báñate y luego alístate, ¿no? Que son cosas que no se pueden. A ver, ¿qué me dice en el chat? ¿Qué me dicen en el chat? A ver. Porque aquí también me llegan los mensajitos. A ver, ¿qué me dice? ¿Deberíamos hablarle con el lenguaje claro o cambiar las palabras? Chicos, yo siempre recomiendo que es importante hablar con el lenguaje claro, pero no usemos lenguajes muy técnicos que el niño no nos pueda entender. ¿Por qué? Porque ¿qué me sucede a mí cuando tengo en sesión niños con mucho infantilismo, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que los papás como siempre han dicho, ay, es muy pequeñito. Entonces, un ejemplo, para que ustedes lo puedan apreciar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros le enseñamos a los niños las partes de su cuerpo, cuando el niño tiene que reconocer que hay partes en las que no pueden otra persona tocarlo. Entonces dice, ¿es necesario que yo le diga a mi hija, en vez de utilizar el término vagina, decirle a mi hija esa cosita? ¿O ponerle otro nombre? No, siempre le recomiendo a los papás decirle a los niños, por más pequeños que sean, las cosas por el nombre que ellos tienen que llamarlo. ¿Ok? Entonces, no vamos a disfrazar las cosas. Si bien es cierto, no vamos a utilizar un lenguaje súper complicado, pero tampoco le vamos a dar un lenguaje en el que el niño se confunda y que no sepa cuál es su órgano reproductor. Entonces, por ahí que podemos tratar de acoplar o adaptar el lenguaje al niño o al infante, ¿sí? Pero no vamos a caer en poner nombres que no son a las cosas. Así que mucho cuidado con eso. Bien. Ok, entonces. A ver, vamos a continuar. Esto es en la infancia temprana. Antes de continuar, chicos, por aquí les voy a pasar una información al chat, una información súper importante. Recuerden que estamos en la segunda clasecita del curso de Psicología del Desarrollo y me parece fundamental. Aquí les voy a mandar el enlace del WhatsApp de la administración para todos los chicos que estén interesados en el tema de la certificación, ¿ok? Es importante que ustedes se certifiquen, chicos. Siempre les digo, van a llevar un curso como tal, pero por favor necesitamos algo donde esté plasmado lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy llevando, las horas que estoy dedicándome a este curso. Entonces, aprovechen, chicos, la oportunidad y aprovechen en obtener su certificado de GCAP. Fortalezcan su CV, sean el destacado en su próximo trabajo o de repente alguna entidad a la que quieran pertenecer, potencien ese CV con lo que es la certificación. Y recuerden, chicos, que, bueno, esto aumenta bastante los conocimientos y aparte el certificado de GCAP tiene el aval de la International Google Workspace for Education. Así que por ahí les dejo el link, ya les voy a volver a enviar el link. Todos los que estén interesados,
hablen con la administración para que les puedan facilitar el tema de la certificación. Separen su certificado con $14. Los que están en Perú con 50 soles, que déjenme decirle que es un súper preciazo. ¿Ya? Yo que constantemente también estoy capacitándome, llevando cursos, esta opción que les da GCAP de tener el certificado con 50 soles en Perú es súper importante que no puedan desaprovechar esta oferta. ¿Ok? Y los que no, bueno, desde $14. La promoción está válida hasta el 3 de junio. Aprovechen y escríbanle, por favor. Y nada, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con lo que tenemos que continuar para que no nos gane la horita. Ya brindada esa información, ahí les he dejado el link, los que deseen, denle clic y escríbanles ahí a los chicos de la administración que sí les responden. Nos decía la señorita Pérez, disciplina con límites es mi consejo ante un niño que no hace caso. Disciplina con límites. Recuerden, bueno, para los que no llevaron conmigo, hace un par de semanas hice lo que es psicopedagogía en niños con TDAH y hablábamos bastante sobre el sistema de fichas, ¿no? Que era hacer que el niño pueda reconocer sus comportamientos, sus conductas y también ponerle un sistema de recompensas. Entonces, por ahí que siempre manejamos el tema de las conductas por ese lado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo cognitivo y lo cognoscitivo? Sí, lo cognitivo nos habla más acerca de las habilidades a nivel de aprendizaje, ¿no? A nivel, cognoscitivo más de procesos mentales, para ser más claros. Y lo cognoscitivo nos va a hablar de procesos mentales, pero relacionados con el entorno, con el contexto social, con el ambiente. ¿Ok, Lice? Por ahí que me entendiste. Seamos breves y claros. Cognitivo, procesos mentales. Cognoscitivo, mis procesos mentales, pero en el contexto en el cual yo me voy desarrollando. En la parte ambiental. La parte ambiental tiene mucho que ver. No te preocupes, Lice, que igual de todas formas, en la cuarta sesión vamos a hablar netamente del desarrollo cognoscitivo de las personas. En este caso, de más que personas, del infante y del adolescente. Porque netamente vamos a hablar este cursito sobre el desarrollo psicológico en la infancia y la adolescencia. Entonces, continuamos. Si no, el tiempo me queda chico. Niñez temprana, de 3 a 6 años. ¿Qué nos dice la niñez temprana? En cuanto a las habilidades motoras y habilidades de coordinación, nos va a decir que es evidente que la coordinación es más precisa. Ya entre 3 a 6 años los movimientos son más complejos. ¿Cómo qué movimientos, Mercedes? Correr. Aquí sí ya el niño corre más rápido que cuando tiene 3 añitos, pues, ¿no? O 2 añitos. Saltar, el niño ya salta, se puede parar en un pie, lanzar objetos. Entonces sus habilidades motoras evidentemente mejoran. El del desarrollo cognitivo. ¿Qué nos dice? Ya empieza la formación de pensamientos simbólicos, la solución de problemas fundamental y la capacidad de aprender nuevas palabras y nuevos conceptos. Aquí quiero hacer un paréntesis en la resolución de problemas. Papás, mamás que estén aquí en la reunión, ustedes tienen que ponerle mucho foco a la resolución de problemas. ¿Para qué? Para que posteriormente su hijo en la vida adulta pueda tener la capacidad de resolver problemas y no entre en una etapa o en una crisis de frustración, ansiedad, estrés. Ahora, un dato muy importante también es cuando hablamos siempre de las conductas suicidas o de los casos de suicidio que se ve constantemente. ¿Por qué creen ustedes inicialmente que es? ¿Desde dónde creen que el papá se equivocó o la mamá se equivocó para que su hijo finalmente llegue a tal punto? A ver, los leo. Juárez, sí, muchas veces también el poder darle todo, el trato que reciben, sí, pero mucho foco en esto. Miren, si nosotros desde la niñez temprana le enseñamos a nuestros hijos cómo ellos deben resolver sus problemas o cómo ellos deben afrontar situaciones de conflicto, ¿ustedes creen que en la vida adulta cuando él tenga un problema se va a agobiar tanto a tal punto de decir no quiero estar más acá?
Porque la persona que normalmente toma estas conductas suicidas y la persona que finalmente se suicida no es una persona que le gusta la muerte, no es una persona que, me quiero morir, no. Esta persona se mueve porque no quiere estar en la situación de conflicto en la que se encuentra. Ese es su móvil. El móvil no es quiero matarme, quiero morirme, no. El móvil es ya no quiero estar aquí. ¿Y qué significa eso? Ya no quiero estar afrontando esta situación problemática en la cual estoy pasando. ¿Cómo yo, como papá, como mamá, y en qué momento de la vida tengo que hacer que mi hijo aprenda situaciones, afrontar situaciones complicadas? ¿Desde qué etapa? Desde la niñez temprana. Exacto, Jocelyn. Tenemos que desde pequeños trabajar la autonomía y la resolución de problemas es fundamental. ¿Por qué? Porque desde esta edad le enseñamos a nuestros hijos que el mundo no se va a acabar si es que ocurre un conflicto o un problema. El mundo no se acaba, sino que tenemos que o bien solucionarlo o bien dejarlo ir. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, la resolución de problemas es fundamental. Siempre le pido a los papás que lo trabajen, que no tomen esta opción de, ya, para que mi hijito no reniegue, le voy a dar lo que él quiere. Para que mi hijito no se ponga triste, le voy a dar lo que él me está pidiendo en este momento. No, porque ¿qué hago? Personas intolerantes a la frustración, personas que no toleran el fracaso y personas que en su vida adulta se va a desbordar en estrés, depresión, ansiedad. Y que eso como consecuencia va a traer conductas totalmente negativas en su vida. Padres presentes pero ausentes. ¿Qué opino de los padres presentes pero ausentes? Generan impactos negativos en la vida y el desarrollo de los hijos. Exacto, Milixa. Herramientas para que aprendan a solucionar. Es fundamental, chicos, es fundamental que desde pequeñitos les enseñemos qué herramientas, qué estrategias. Si el papá no lo puede hacer, pues me meto, pido ayuda psicológica para que me dé pautas de crianza. En las pautas de crianza también nosotros damos estrategias en las cuales ellos pueden abordar conflictos, estrategias técnicas para que ellos enseñen a sus hijos a autorregularse. Entonces, todo eso es fundamental. Bien, vamos a avanzar para poder terminar, para que el tiempo no me quede corto. Empiezan a relacionarse, bueno, en el desarrollo socioemocional nos dice que el niño a esta edad empieza a relacionarse de forma más compleja, ¿no? Ya experimenta más emociones y empieza su sentido de identidad. Los primeros pasitos de sentido de identidad. ¿Cómo me doy cuenta del sentido de identidad? Porque ya voy buscando de repente en mi salón, con mis compañeros, ya empiezo a tener mi grupito de compañeros, pero que tienen los mismos gustos que yo. De repente tu hijo se empieza a juntar con los compañeritos que ven, no sé, Paw Patrol, supongamos, ¿no? Empiezo a buscar ya mi grupito de amigos de acuerdo a lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que compartimos entre amigos. Si tenemos ahí algunas similitudes, ese empieza a ser mi grupito de amigos, ¿no? Mi sentido de identidad empieza ya a esta edad. ¿Por qué nos dice que experimentan más emociones? Porque, bueno, en la primera infancia nosotros tenemos lo que son emociones primarias, ¿no? Que son las más comerciales. Por ejemplo, los que han visto Intensamente, ¿no? Intensamente 1, alegría, el enojo, el desagrado, si mal no recuerdo, y la tristeza, ¿no? Cuatro emociones, las principales. Pero ya en la niñez temprana, conforme voy avanzando de 3 a 6 años, empiezo a experimentar más emociones, ¿no? Ya empiezo a experimentar de repente la vergüenza, que es algo que cuando somos más pequeñitos no tenemos vergüenza, por eso es que el niñito, el bebé, puede hasta salir calato en la calle y no tiene vergüenza. En cambio, a los 3, 6 añitos ya no, ya tengo un poquito más de vergüenza. Ya empiezo a desarrollar más emociones en mi vida. Por aquí tengo una tablita, chicos. Por ejemplo, vamos a abarcar un poquito desde los 2 a 4 años, ¿ya? ¿Qué nos dice? De los 2 a 4 años, bueno, hablábamos de las habilidades motoras que ya empiezan a hacer la coordinación y todo ello empieza a ser ya más complejo. ¿Y qué nos dice acá? Ya dominan lo que es saltar en un solo pie, la dominancia lateral, ya son capaces de comprender conceptos más complicados, ¿no? Y la memoria es más consolidada. Mucho ojo con esto, ¿no? Porque aquí
no vamos a decir que nos acordamos lo que nos pasó a los 2 años. La mayoría de personas no se acuerdan de lo que le pasó a 2 años, pero lo que me pasó a los 4, lo que me pasó a los 5 años, a los 6, sí me acuerdo. Entonces, a nivel cognitivo, la memoria se consolida. ¿Qué nos dice también? A nivel de lenguaje ya hay una serie de palabras que están alrededor de 1000 palabras que el niño ya empieza, pues, ¿no? Entre 2 o 4 años a hablar, ¿no? Es como que el rango de lo que el niño debe elaborar, 1000 palabras aprox. Ya empiezan a elaborar oraciones y mejora la comunicación. En la parte social ya el niño empieza a ser un poquito más independiente, ya disfruta su autonomía. Por eso que a esta edad de 4, 5, 6 añitos, el niño, ¿qué quiere ya? Ya quiere vestirse solo, ya no es como un bebé que tú le decías, tú lo podías cambiar, le podías poner la ropa que tú querías, no. Sino que ya ahí el niño quiere decidir, ¿qué me pongo? El niño también ya quiere ayudar en casa, de repente ve que la mamá barre y el niño también quiere barrer. Esa etapa es muy importante para que ustedes como padres puedan al niño motivarlo, ¿no? Halagarlo, para que él pueda hacer eso sin que sienta para que no tenga este versus en su cabecita de que no lo voy a hacer porque me va a salir mal y mi mamá me va a gritar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que motivarlos para que ellos empiecen a disfrutar de su propia autonomía. No tienen dominio pleno de sus emociones, aunque se comunican mejor. Es cierto, en esta edad empezamos ya con lo que es a conocer más emociones, sin embargo, no las controlamos en su totalidad. Por eso es que muchas veces vamos a tener en sesión que trabajar el tema de las emociones y cómo regular las emociones del niño. Con los papás también siempre es bueno darles técnicas para que ellos las conozcan y también la puedan practicar en casa. Por ejemplo, una técnica que usualmente yo les digo a los papás en sesión es que en casa siempre tienen que tener un espacio de la calma, ¿no? Donde el niño sepa que ese es su espacio de la calma y cada vez que él sienta mucho desborde de enojo, supongamos, se dirija a su espacio de la calma, pueda respirar y luego pueda conversar con la mamá en su espacio de la calma. ¿Ok? Entonces, eso es algo que lo trabajo con los papás, les enseño cómo manejarlo y luego él en casa ya lo puede manejar con el niño. De 4 a 8 años nos dice que, bueno, muestran movimientos perfectos definitivamente, adquieren nuevas habilidades motoras, ¿no? Aquí ya en esta edad ya el niño hace deportes, ¿no? El niño ya está en el club de fútbol, club de vóley, las niñas de repente en el baile, entonces sus habilidades motoras tienen más perfección. Las ideas se sustentan en la realidad y ya no confunden con fantasías, efectivamente. Ya el niño es más consciente de la realidad. Expresa con claridad lo que quiere, lo que piensa. Entonces, el niño ya va a decir, mamá, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque me agrada tal cosa. Entonces, ya te va a expresar lo que él quiere y por qué lo quiere y en qué forma está pensando. Y también nos dice que los sentimientos son más duraderos. Bueno, lógicamente los sentimientos son mucho más duraderos que las emociones. Y los niños van a ir por ahí ya experimentando sus primeros sentimientos. Es consciente de sus emociones y es capaz de expresarlas u ocultarlas. ¿Ok? Y mucho ojo ahí con las emociones, que las emociones no son para ocultarlas. Las emociones son para que el niño se pueda expresarlas libremente. Entonces los papás siempre tienen que ser la zona segura del niño, donde el niño se pueda expresar y no reprimir las emociones, porque eso con el tiempo es una bomba que finalmente va a estallar. También nos dice que a esta edad aparece la empatía, ¿no? Ya no solamente pienso en mi yo quiero esto, a mí me gusta eso, no, sino que ya el niño empieza a ver de repente, ¿por qué mi compañero se sintió así? Esto de repente lo que le dije le hizo sentir mal. Empieza ya la empatía. La niñez intermedia, de 6 a 12 años, en habilidades motoras y coordinación, igual, ¿no? Notable mejora, ¿no? Si hasta los 6 añitos estaba recién en el club de fútbol, en el club de vóley, en el club de baile, ya hasta los 12 años viste gran mejora, ¿no? De repente mi hijita que empezó en el club de baile, efectivamente lo hacía bien, pero ahora ya, conforme ha pasado el tiempo, 8 años, 10 años, te das cuenta que ya baila mejor que hasta la mamá y el papá. Entonces, notable mejora en las habilidades motoras. Y en sus destrezas, pues, ¿no? Las destrezas físicas. En el desarrollo cognitivo nos dice que también hay un notable desarrollo en la capacidad de pensar. Ya piensan de manera lógica y concreta. Ya son capaces de resolver problemas y entender conceptos. Y el pensamiento ya se empieza a orientar hacia las necesidades de los demás. Recuerden que en la etapa anterior hablábamos de los primeros indicios de empatía.
Ahora ya en esta niñez intermedia, el niño ya es capaz de generar pensamientos orientados a lo que necesitan también los demás. Finalmente, en el desarrollo socioemocional y moral. Parte muy importante, en esta edad se empieza a desarrollar el sentido de justicia y equidad. Es por eso que en esta edad también los niños a veces ya le debaten al papá y a la mamá sobre una situación, ¿no? Si el papá dice algo, el niño ya le puede debatir, no papá, porque eso no es justo, no mamá, porque eso no me parece justo. Entonces, ahí ya empieza a nacer el sentido de justicia y equidad en el niño. Ahora, efectivamente, hay mayor influencia en esta edad con respecto a lo que es las relaciones que tienen los padres y las amistades. El niño empieza a tomar más conciencia de estas relaciones, sabe que estas relaciones son más duraderas para él y sabe que estas relaciones son importantes para él. Entonces, hay que aprovechar bastante esta parte, esta etapa de la niñez intermedia. Todas las etapas son importantes, pero en esta etapa es donde el niño va a verse más enfrascado en que sus relaciones son importantes y vitales. Finalmente, ya chicos, tenemos acá lo que es la adolescencia. Como bien decíamos, la adolescencia es la parte donde el crecimiento en todos los sentidos se va a ver más reflejado. El crecimiento, hablábamos de que en esta parte de la niñez intermedia el crecimiento es más pausado, es más lento, pero luego nos pasamos a la adolescencia donde el crecimiento en todos los sentidos es evidente, bastante evidente. ¿Qué nos dicen? Aparición de acné, crecimiento de vello facial, del vello axilar, cambios en el tono de voz, crecimiento de las mamas en el caso de las niñas, el olor corporal, el humor del cuerpo también, el pH cambia. La aparición de la primera menstruación en las niñas, el crecimiento de vello púbico, el crecimiento en el caso de los chicos del crecimiento del pene y los testículos, y en el caso de las chicas, pues también el ensanchamiento de caderas, pues, ¿no? El cambio de la forma corporal. Eso con respecto a lo físico, pues, ¿no? Entonces, con respecto a lo cognitivo, Mercedes, ¿qué va a ocurrir? Empiezan ya a pensar de manera abstracta, a analizar situaciones complejas y a reflexionar sobre su futuro. Aquí hay que ahondar mucho en esta parte cognitiva, en la parte de reflexionar sobre el futuro, porque es una etapa crucial donde el niño va y donde los papás también necesitamos orientar a que mi hijo piense en un futuro proactivo para él, en un futuro que le impacte de forma positiva a él. Entonces, aprovechemos esta etapa de la adolescencia donde muchas veces el adolescente no sabe qué hacer, no sabe qué le depara el destino. Entonces, como papás tenemos que estar siempre ahí, ¿para qué? Para que pues mi hijo no caiga, un factor de riesgo son las malas amistades, ¿no? Me junto con malas amistades que quizás no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren realizar nada productivo por la vida. ¿Qué espera mi hijo entonces si va y quiere pedir consejos sobre su futuro en un ambiente como ese? ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Esta etapa es crucial para el joven porque siente que está un poquito desorientado. Entonces te toca estar ahí como papá, como mamá o como persona que lo cuida. ¿Para qué? Para orientarlo por el camino correcto. Finalmente, el desarrollo socioemocional y moral. Nos dice que empieza la búsqueda de una identidad. Si bien es cierto, en la parte de la infancia habían los primeros pasitos del sentido de identidad, ¿no? Me junto con esos amiguitos porque les gustan los mismos dibujos que a mí. Me junto con esos amiguitos porque comparten el mismo deporte que yo hago. Pero aquí ya empieza la búsqueda concreta de una identidad propia. Por eso es que esta etapa de la adolescencia es complicada. Y por eso es que ahí es donde más que nunca los papás deben estar, para que nuestros hijos no se desorienten por otros caminos. A nivel emocional incrementa la intensidad. En la adolescencia, el adolescente está con las emociones a flor de piel, ¿ok? Por eso es que nos dice que la intensidad aumenta. Si estoy enojado, estoy súper enojado. Si algo me causó felicidad, estoy muy alegre. Un día puedo estar muy alegre, un día puedo estar muy enojado. Pero para esto es importante que en las etapas anteriores de la infancia y la niñez, yo como papá haya aprendido a darle a mi hijo herramientas para la autorregulación de sus emociones, ¿ok? Y ya en la adolescencia lo único que tengo que hacer es recalcarle estas herramientas para que él se pueda autorregular solo. ¿Qué nos dice también? Que buscan la autonomía y el alejamiento familiar, ¿no? Ahí empiezan un poquito las diferencias con el papá, con la mamá. Entonces el adolescente va a querer escapar, va a querer alejarse de la familia, pues, ¿no? Porque no siente que no piensan igual que él.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como padres? Mantenernos ahí y siempre el estilo de crianza que nosotros optemos dentro de nuestro entorno familiar es fundamental. Padres que aplican una crianza bastante estricta, bastante autoritaria, siempre tiene, o en su gran mayoría tiene resultados malos, chicos. Entonces, la crianza autoritaria, el imponer a los hijos y sobre todo imponer en la adolescencia es una bomba de tiempo. No puedo estar imponiendo, no puedo llevar una crianza autoritaria y a esto agregarle el factor de adolescencia de la etapa de mi hijo, porque va a ser una bomba de tiempo. Nos toca como papás estar ahí y practicar una crianza democrática, donde el adolescente sienta que el papá lo entiende, pero donde también el papá entienda que tiene que poner límites sobre ciertos comportamientos y conductas. Finalmente nos dice que van a experimentar las primeras relaciones románticas, ¿no? Eso con respecto a la parte socioemocional del adolescente. Bien, chicos. A ver. ¿Qué tal les ha parecido el tema de las etapas que hemos trabajado el día de hoy? A ver, me voy a dar 5 minutitos más. Jocelyn nos decía lo siguiente: es una etapa muy difícil, pero debemos saber cómo llegar a los adolescentes y entender ciertos momentos que ellos necesitan. Siempre supervisando. Efectivamente, Jocelyn, de verdad que esta etapa de la adolescencia, como le digo siempre a los papás, es un factor agregado, ¿no? Si de por sí yo como papá, no sé, por ahí que fallé en el tema de la crianza durante la niñez, entonces tengo que hacerme cargo durante la adolescencia, porque como lo hemos conversado, ¿no? Si durante la infancia no aprendí a darle a mi hijo o establecer límites con mi hijo, no le enseñé cómo él se debe autorregular emocionalmente, no le enseñé a resolver conflictos, ¿qué me espera en la adolescencia? ¿Ok? Entonces, tratemos como padres de hacer un buen trabajo en las primeras etapas de vida. Si no lo pudimos hacer, nunca es tarde. En la adolescencia también lo podemos manejar. Si necesitan ayuda, vayan a un psicólogo, anótense talleres de crianza, estilos de crianza. Sandrita nos dice, no todos entendemos a nuestros hijos y también muchos hemos sido madres solteras y nos ha tocado criar solas. Sí, Sandra, efectivamente. Muchas veces por situaciones de la vida toca afrontar la maternidad sola, pero eso sí, es un trabajo, es un doble trabajo el que vas a realizar, pero créeme que cuando veas que tu hijo es una persona de bien y que tu hijo tomó el camino correcto, todo ese sacrificio y ese esfuerzo que pusiste para darle una crianza adecuada se va a ver reflejado en la clase de adulto en la que él se convierte. Así que no te desanimes, dale, sigue para adelante, mientras haya amor, mientras haya paciencia de tu parte, vas a poder criar y sacar lo mejor de tu hijo. Cada etapa es importante, ya que es primordial para que puedan ser adultos de provecho. Efectivamente, controlar el tema de las tecnologías en los niños a temprana edad. El tema de las tecnologías, sí, siempre lo digo. Tenemos siempre que nosotros como padres supervisar el tema de la tecnología. Les hablaba un par de semanas y también creo que en la sesión anterior les comenté, hay aplicaciones que nos ayudan mucho con el aprendizaje, pero hay edades en las cuales recién podemos incluir en la vida de nuestros hijos la tecnología. Entonces, por ahí que lo pueden manejar los papás. Cuando son madres solteras toca darle el valor emocional. El valor emocional, el soporte emocional, pero asimismo, no solamente en la parte emocional, sino que también podemos hacer un trabajo un poquito mejor, de repente, no solamente en la parte emocional, sino también en la parte conductual, ¿sí? Me encanta saber más sobre este tema porque aprender más es bueno para saber cómo interferir con los adolescentes. Sí, efectivamente, Berenice, necesitamos conocer las etapas de la vida, conocerlas bien para saber cómo yo puedo entrar, qué estrategias puedo tomar para entrar en la etapa de mi hijo adolescente, qué factores de riesgo hay, de qué debo cuidarme durante esta etapa. Bien, chicos, ha sido una clase muy linda, muy bonita, les agradezco, me encanta mucho que participen. Nada, es sábado, los dejo para que puedan descansar, los dejo para que puedan de repente hacer algunas otras actividades, pasen tiempo de calidad, los que son papás, mamás, pasen tiempo de calidad